Bueno, buenos días hermanos, les saludo nuevamente, gracias damos al Señor por este tiempo, saludo también a los que están conectados, vi ahí algunas personas, bueno, saludarles, que el Señor les bendiga. Y bueno, voy a pedirles que puedan abrir sus Biblias en la carta. ¿En qué carta estamos? ¿Se acuerdan? Santiago, muy bien. Estamos en la carta de Santiago, en el capítulo 3, comenzando el capítulo 3. Antes de introducirnos ya de lleno a este tema, vamos a orar. Vamos a pedirle primeramente al Señor que nos dirija, que nos llene de gracia, sabiduría, no solo para la exhortación, sino que también para la aplicación de nuestras propias vidas, que podamos atesorar lo que estamos recibiendo y que no solamente sea que entre por aquí y salga por allá, sino que entre de tal manera que haga impacto en nuestras vidas, que cale hondo en nuestros corazones. Así que vamos a orar en primera instancia para que el Señor bendiga este tiempo de estudio de su palabra. Dios bendito, Padre eterno, Señor omnipotente, ante ti, Señor, nos presentamos, te exaltamos, te adoramos, Señor, te agradecemos por toda tu grandeza, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Dios eterno, nos presentamos delante de ti en adoración de tu nombre y al mismo tiempo también, mi Señor, para clamar. Clamamos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú puedas direccionarnos, Señor, durante este tiempo de estudio bíblico, para que tú, Señor, nos des el entendimiento, nos des, Señor, el aprendizaje que tanto necesitamos. Señor, por sobre todas las cosas, para que tu Espíritu nos ilumine, para aplicar también en nuestras propias vidas lo que Santiago en esta ocasión nos entrega, Señor, lo que Santiago, inspirado por tu Espíritu, ha escrito, Señor, para tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a vivirlo, ayúdanos, Señor, a entenderlo, ayúdanos, Señor, a aplicarlo para que tu nombre sea glorificado. Direcciona a tu pueblo, Señor, durante este tiempo. Lo rogamos en el único y soberano nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, tuvimos la oportunidad de poder compartir los primeros 2 capítulos de la carta de Santiago y en esa oportunidad nosotros hemos visto, hemos hablado de que el capítulo 1, bueno, la semana pasada también pudimos resumirlo durante el tiempo de compartir que tuvimos. Dicho sea de paso, se pidió y se acordó también que cada cierto tiempo vamos a ir resumiendo cada vez que terminemos el capítulo o cada ciertas semanas vamos a ir aplicando o resumiendo todo lo que ya se ha visto para que podamos también compartir, ya que a veces en este tiempo de predicación no se da esa instancia donde podemos compartir, donde podemos hablar, donde podemos también preguntar si tenemos dudas. Ese tiempo se va a ir entonces generando cada cierto tiempo alrededor de una mesa, como lo acordamos la semana pasada, para que lo tengamos presente. Así que si existe, llegase a aparecer alguna duda, anótela. Si tiene algún comentario, alguna aplicación, algo que a usted quiere compartir posteriormente con sus hermanos, anótelo, para que ese día podamos entonces alrededor de la mesa compartirlo. ¿Ok? Bueno, decíamos entonces un poco acerca del capítulo 1, vamos a ir resumiendo para introducirnos a este capítulo número 3 que nos corresponde el día de hoy. En el capítulo 1 hablábamos un poco acerca del resumen de la carta. Santiago va a hablar los distintos temas que va a abordar a lo largo de la carta en estos 5 capítulos. Pero el capítulo 1, digámosle en la introducción. Llamémosle un capítulo introductorio a los temas que se van a abordar. Como por ejemplo, la vida cristiana. Principalmente es eso. Y para esto Santiago va a comenzar, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 21, en llamarnos a ser limpios. Dice Santiago, capítulo 1, verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El primer llamado para poder vivir una vida cristiana, para poder demostrar lo que es una vida cristiana, Santiago va a decirnos mantenerse limpios, santos, puros.
para Dios. En segunda instancia, él también va a decir cuidar de los necesitados, de las viudas, de los huérfanos. En el mismo capítulo 1, verso número 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdense sin mancha del mundo. Otra vez, llamado a la pureza, pero ahora estamos destacando el primer llamado, que es el cuidar de los necesitados. La vida práctica del creyente habla acerca del cuidado que nosotros tenemos hacia los demás, principalmente, obvio, para el que lo necesita. Hablábamos en un tema práctico en cuanto al dinero. Santiago también lo va a hablar en el capítulo 2 y va a decir: ¿acaso si un hermano tiene necesidad, tiene hambre, tiene frío, tú podrás decirle, ve en paz, sáciate y caliéntate, que el Señor te bendiga? ¿Podríamos llegar a decir eso sin siquiera meternos las manos al bolsillo y decir, ve y compra un pan por lo menos? ¿Podríamos hacer eso? Santiago dice que no. La vida que muestra, o la vida cristiana que muestra una fe verdadera, Santiago le va a llamar de esta manera, le va a decir: manténganse limpios, cuiden a las viudas, cuiden a los necesitados, porque es el amor de Dios que tiene hacia estas personas que se refleja a través de la iglesia. Es la iglesia, es la herramienta por el cual, o el medio por el cual Dios sustenta o muestra su amor para estos necesitados. No es solamente un llamado que Él está haciendo en el Nuevo Testamento, esto nosotros también lo vamos a ver incluso en el Antiguo Testamento. Leímos en la oportunidad que abordamos estos temas en la antigüedad de la ley mosaica, cómo Dios se preocupaba de aquellos que incluso no podían trabajar, de aquellos que no tenían campo para poder cosechar, cultivar y cosechar del fruto de la tierra. Se preocupaba incluso cuando, no sé si lo recuerdan, pero cuando empezaba la siega, empezaba la cosecha, él decía: si algo queda atrás, déjalo. ¿Para qué? Para que el necesitado, el pobre, pueda venir detrás tuyo recogiendo lo que va quedando. A ese nivel, el Señor se preocupa de las necesidades del pobre, de la viuda, del huérfano. Hasta ese nivel. Entonces llama a la iglesia para que nosotros también lo tomemos en cuenta, que esto no es nuevo, no es algo que después de Cristo comenzó a ocurrir, sino que esto viene desde siempre, viene desde antes, la preocupación por el que necesita, por el que sufre. Dicho también sea de paso, nosotros lo aplicamos de manera espiritual tal vez a nuestra iglesia en nuestros días. El Señor nos ha dado una iglesia donde actualmente hoy día a lo mejor no se levanta una persona diciendo: sabes que yo tengo hambre y frío, no tengo techo sobre mi cabeza. Por lo menos no ha llegado hasta el momento. Pero sí ha llegado gente diciendo que tiene necesidad espiritual y nosotros le decimos: ven en paz, sáciate, gózate, sin siquiera prestar el tiempo necesario para poder apoyar a esa persona, a ese hermano, a esa hermana que está en necesidad. En tercer lugar, ya Santiago llamó diciendo: deben mantenerse limpios, sin manchas, puros delante de Dios. En segundo lugar, para mostrar una vida cristiana también debemos preocuparnos por el necesitado, por las viudas, por los huérfanos, por el que sufre. Y en tercer lugar, él también va a llamar al dominio propio. Y esto es importante porque es un tema que vamos a abordar en el capítulo 3 de los versos 2 en adelante, que no los vamos a ver hoy día. Hoy día nos vamos a basar en el capítulo 3, verso 1 y 2, pero el capítulo 3 hasta el verso número 12 va a hablar un tema puntual que es la lengua. Y eso es parte del dominio propio que ya en el capítulo 1 Santiago lo viene conversando, lo viene hablando. Por ejemplo, en el verso número 26 de este capítulo 1, Santiago dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua. Ya está llamando a este dominio propio, está llamando al control que el creyente debe tener sobre sí mismo. Esto es parte, estas son las características que el cristiano va a mostrar para vivir o mostrar una vida real cristiana. Decíamos, en algunos casos, algunos te van a llamar un buen creyente, un mal creyente, según cómo tú te vistas, según donde tú vayas. Si hablábamos en ese momento, ¿te acuerdas del cine? Ah, tú vas al cine, no eres cristiano.
Tú te vistes de tal manera, no eres cristiano. Sin embargo, Santiago va a darle una vuelta a este pensamiento para decir, ¿quieres vivir una vida cristiana? Bien, entonces ten dominio propio, guarda tu lengua, ahí utiliza ese ejemplo, ten un dominio propio, mantente sano y preocúpate por el necesitado. Esa es la vida cristiana. Esa es la verdadera vida cristiana. Mantente puro, cuida del necesitado y ten dominio propio. En este dominio propio nosotros entendemos que es parte también del fruto del Espíritu, por lo tanto proviene también de Dios. Todo esto, hermano, nosotros lo vamos a resumir, que es con el propósito para nosotros ser plenos, para nosotros ser completos. Dice así el verso número 4 del capítulo 1. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Podríamos preguntar entonces, ¿para qué todo esto? Bueno, para ser perfectos y cabales, para que nada nos falte, para ser completos en el Señor, para ser literalmente entonces a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para poder ser plenos en el Señor. Así entonces como pasamos al capítulo 2. ¿Por qué? Porque Santiago va a hablar lo que significa una fe viva y una fe muerta. Él va a separar esta realidad y le va a decir al creyente, mira, mostrándonos ejemplos. ¿Tú haces distinción entre las personas? El rico, llega el pobre y tú sientas al rico adelante y al pobre con suerte le dices siéntate en el suelo. Y si no, mantente parado ahí atrás. Hay una distinción para poder manifestar la fe que tú estás profesando, para poder decir yo soy cristiano. Porque insisto en esto, decimos que somos cristianos y creemos que mantenernos cristianos es cumplir con el protocolo del ideal cristiano. Pero no es lo que Santiago está explicando, él está llamando una vida real para mostrar una fe real. Una fe viva la va a llamar Santiago. Para eso también nos va a entregar más ejemplos, como por ejemplo el de Abraham y el de Rahab. Y él va a decir, ¿ves cómo la fe viva se demuestra? En algún momento él hace como el loco, diciendo, hablando solo, diciendo, bueno, tú puedes decir que tienes fe, yo voy a decir que tengo obras. Pero la respuesta, él se autorresponde diciendo, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. Y acá nosotros, esto es importante porque debemos recordar que estos pasajes, como el que estoy mencionando, y otros, como por ejemplo el del capítulo 2, verso 17, dice la fe, en el 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham? Y aquí es donde nosotros, como buenos evangélicos, decimos, pero no es por obra, es por gracia. Y lo mismo le pasó a Lutero. Cuando estaba traduciendo la carta de Santiago, ¿cómo le llamó? ¿Se acuerdan? La carta de paja. Una carta de paja que no servía más que para ser echada en el fuego. ¿Por qué? Porque aparentemente hace un llamado a la salvación por obras. Y él dice, ¿no fue justificado Abraham por sus obras? Pero ya lo estudiamos. Cuando estudiamos este pasaje, por supuesto, vimos que no es a eso lo que se refiere, sino que él está haciendo una comparación o está llamando a aclarar la fe de cada uno de nosotros, diciéndonos, ¿quieres vivir una fe verdadera? ¿Quieres ver una fe viva? Comienza a demostrarlo por tus obras. ¿Por qué? Porque el fruto de la fe, el fruto de la salvación, son las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Por lo tanto, eso tiene que ser visible para los demás. Y decíamos en ese momento, la fe, ¿la podemos ver? ¿Es tangible la fe? No. Cualquiera puede decir, ¿sabes qué? Yo hice la declaración de fe, levanté mi mano, qué sé yo. Cualquiera puede decirlo. Pero distinto es a mostrar que tiene fe. Y ahí es donde utilizaban estos ejemplos que yo les mencionaba hace un momento, Abraham y Rahab. Ellos mostraron a través de sus obras la fe que tenían. En el caso de Abraham era la de Isaac, ¿se acuerdan? Sacrificar a Isaac, utiliza aquí Santiago como ejemplo. Y la de Rahab, cuando dejó a los espías
esconderse en su casa y posteriormente los sacó por el muro de la ventana de su casa, porque ella vivía en el muro, dice la Escritura, y les permite descender por esta ventana. Y así se salvan y llevan toda esta información hasta Josué, que los había enviado. Él muestra y dice, ¿ves que la fe viva, una fe verdadera, se demuestra a través de sus obras? Ahora, por el contrario, él nos va a decir que si la fe que yo estoy profesando no es visible, estamos hablando de una fe muerta, no es la fe salvadora. Es algo que yo pensé, yo creí que tenía fe, o me emocioné después de una predicación, después de una enseñanza y creí haber entendido y creí haber tenido esta fe, pero en el tiempo esta no tuvo frutos y en el tiempo esta no se demostró a sí misma para poder decir, esto proviene de Dios. Santiago le va a entregar el nombre de una fe muerta. Capítulo 2, verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El mismo capítulo 2, verso 20. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Verso 26 del capítulo 2. Pero como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. 3 veces en el capítulo 2. Para poder separar, para poder definir lo que era una fe viva y una fe muerta. En pocas palabras, Santiago va a decir, no hablemos tanto y actuemos más. Verso 12 del capítulo 2, así hablad, así haced. Que tú sí sea sí, va a decir más adelante Santiago, y tú no sea no. Él es bien categórico. Si nosotros estudiamos la carta de Santiago, nos vamos a dar cuenta de que él no anda con ambigüedades. ¿Sí o no? ¿Somos o no somos? De hecho, ya entrando un poquito al capítulo 3, voy a avanzar un poquito al verso número 2, donde dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Ya de aquí en adelante, él comienza a tocar el tema de la lengua. Comienza a hablar acerca del impacto que llega a tener la lengua en la vida de las personas. No tan solo en una congregación cristiana, sino que en tu vida general, en todos los aspectos que tú estás viviendo. Y Santiago va a determinar o va a decirnos a nosotros para que lo podamos tomar en cuenta de que lo que nosotros decimos también es parte de nuestra vida cristiana, también es parte de la obra de fe que está ocurriendo en nuestro interior por parte del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como decíamos anteriormente, la fe es intangible, yo no la veo, cualquiera puede decir que tiene fe, cualquiera puede decir que es cristiano, cualquiera puede decir que levantó la mano en un culto. Mas esto se hace tangible a través de las obras. La fe se hace tangible a través de las obras. De las buenas obras, por supuesto. Cuando hablamos acerca de la lengua, Santiago, ya lo hemos mencionado, ya ha tocado este tema anteriormente. Lo dijo en el capítulo 1, verso 19, en el verso 16, 26, perdón, capítulo 2, verso 12, capítulo 4, verso 11, lo va a tocar después posteriormente. Es un tema importante. El cómo yo me expreso, el cómo yo hablo hacia los demás, el cómo me comunico como creyente. A veces creemos que podemos decir cualquier cosa y de cualquier manera sin importar qué es lo que el otro está escuchando. El otro no es un mueble. Es importante tener control de la lengua que el Señor me ha dado. Es más, Santiago es mucho más específico al decirnos que el que es capaz de refrenar su lengua es perfecto en primera instancia, y después me dice que es capaz de refrenar o retener o controlar
todo el resto del cuerpo. Vamos a seguir con esto, este estudio de la lengua más adelante. Avanza, como les decía, desde el verso 1 hasta el número 12 de este capítulo 3, tocando este tema de la lengua tan importante. Lo estamos introduciendo solamente en este momento para que podamos tomarle el peso de lo que vamos a hablar semanas siguientes y cómo también es visto el creyente que deje de hablar y que cuando hable sea de edificación. Que deje solo de hablar es lo importante. ¿Por qué? Porque no es solo hablando, sino que también es actuando. Hemos resumido entonces en el capítulo 1, en el capítulo 2, cuál es la verdadera vida cristiana. Es decir, hay un dicho que circula, es muy popular entre el círculo cristiano, no sé si lo hemos podido escuchar alguna vez, es no solamente hay que ser cristiano, sino que también hay que parecer cristiano. ¿Lo han escuchado? No solo serlo, también hay que parecerlo. Es lo que Santiago está diciendo acá. Cuando nosotros hablamos de este tema, nos estamos refiriendo a que serlo y parecerlo no se trata de hipocresía, sino que es el reflejo, es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dejamos solo de hablar y comenzamos también a actuar. Comenzamos también a demostrar a otros la importancia o la verdadera fe que nosotros hemos recibido. Vuelvo a citar, capítulo 2, verso número 12. Así hablad, así haced. Así hablad, así haced. Sean prontos para oír, dice la palabra de Dios, tardos para hablar. Lo dijo Santiago en el capítulo 1. Nos acostumbramos a hablar mucho, nos acostumbramos a decir muchas cosas, pero somos lentos para actuar y demostrar lo que realmente estamos profesando. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Estamos direccionando este estudio específicamente de la lengua a un grupo X de la iglesia. Cuando yo digo estamos direccionándolo a un grupo X, no estoy diciendo, ya, esto va solo para ellos. Para mí no va. ¿Está hablando solo a las mujeres, solo a los hombres, solo a los pastores? No. La escritura es para todos nosotros y nos habla a todos por igual. En este caso, en el capítulo 3, versículo 1, él dice, hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿A qué le está hablando? ¿A qué le está hablando? Cuando nosotros avanzamos en el verso número 1, podríamos llegar a interpretar que le está hablando solamente a los que toman cargos de liderazgo en la iglesia. Al que se hace maestro. Entonces, cuando yo digo la Biblia nos está hablando a todos, me estoy refiriendo a que ahí hay un error. ¿Cuál? Que no le está hablando solo a los pastores. Le está hablando a todos los hermanos. Él parte diciendo, hermanos míos. Y esto no es la primera vez que Santiago lo va a utilizar. Capítulo 1, verso 19. Por esto, amados hermanos. Capítulo 4, verso 11. Hermanos, no murmuréis. ¿A qué le está hablando? A los hermanos. Capítulo 5, verso número 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Por sobre todo, hermanos míos, ¿a qué le está hablando? A la iglesia. Le está hablando a todos. ¿Y cuál es el llamado que Santiago está haciendo acá a la iglesia? ¿Qué les está diciendo?
Esto es para todos. Lo estoy destacando solamente esto, hermanos míos, para que nosotros podamos decir, me está hablando a mí. ¿Por qué? Porque yo he profesado fe, estoy siguiendo una vida de fe, estoy demostrando las buenas obras que a través de la fe y por el Espíritu Santo están ocurriendo en mi vida. Por lo tanto, puedo prestar atención con los oídos espirituales que antes yo no tenía como un converso, para escuchar lo que Santiago está diciendo acá, para escuchar y atender el llamado que se está haciendo acá. Hermanos míos, aquí es donde la iglesia presta atención. Una vez más, la iglesia escucha y les dice, no hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Qué está pasando aquí? Encontramos que no es un grupo pequeño. Santiago dice, muchos de vosotros. No sé si todos, pero son varios que se están levantando en la congregación para ser maestros. ¿Qué significa ser maestros para nosotros? ¿Ya? Alguien que enseña a otro, alguien que hace un tipo de tutorial, un tutor de para otra persona, ¿cierto? La escritura, nosotros nos vamos a encontrar muchas veces que al Señor Jesús le llamaban maestro, le llamaban rabí también, que es como un título de excelencia en cuanto a nivel de enseñanza. Y el llamado que se está haciendo acá, o Santiago está entregando a la iglesia, es que a los que quieren ser maestros le dicen, no se hagan por vuestra propia voluntad, no os hagáis maestros muchos de vosotros. En pocas palabras, para ser maestro no hay que forzarlo. Y guardando las proporciones, por supuesto, dice, tampoco hay que buscarlo. ¿En qué sentido no hay que buscarlo? No es que nos alejemos y nos escondamos, pero no es que hemos depositado nuestro corazón con el objetivo de llegar a ser un maestro, a llegar a ser una persona que enseña en nuestras iglesias. Que no detengamos todo nuestro tiempo para yo concentrarme en esto, porque yo quiero ser maestro. Yo creo que el Señor me ha dado todos los dones, todas las capacidades para yo poder enseñar a otros. Y yo quiero ser maestro. Y pastor, yo quiero enseñar. Pastor, ¿me deja un día? ¿Qué pasa aquí? Entonces Santiago está diciendo, ignoren el llamado a ser maestros. Ignoren el llamado a ser pastor. No. Santiago lo que está diciendo acá es que no busquen la gloria, no busquen su tranquilidad, no fuercen el punto de ser llamados maestros. ¿Por qué? Porque las escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y en la actualidad incluso, el maestro toma un cierto protagonismo. El maestro es el que se va a parar adelante y va a hablar 15, 20, 30, 40 minutos enseñando, impartiendo una clase. Por lo tanto, si pensamos en un culto que dura 2 horas, 2 horas y media, y a esas 2 horas le entregamos 40 minutos de enseñanza, pensemos cuánto tiempo estuvo el maestro adelante en proporción al culto. ¿Quién es matemático? ¿Quién tiene ahí las cifras? ¿Cuánto es en porcentaje? ¿20%? ¿30%? ¿Quién sabe? Ya, si no lo saben, tarea para la casa. Busquen ahí una calculadora porque yo no lo tengo ahora en mente, pero piénsenlo. El tiempo que se dedica en la enseñanza en nuestros cultos, de 2 horas y entregarle 30, 40 minutos a la enseñanza, es un tiempo, digamos, 25%. Dale, mira. O sea, un cuarto del culto, el maestro es el que está enseñando. Y a eso agrégale si un día además al pastor o al maestro le tocara dirigir, o sea, estaría todo el día adelante, o sea, todo el tiempo del culto, el devocional adelante. Toma cierto protagonismo. Incluso Pablo, llamando e instruyendo a la iglesia, les dice, sean los ancianos dignos de doble honor. ¿Y qué agrega él? ¿Saben lo que agrega él?
mayormente a los que se dedican a la enseñanza. Es decir, nosotros encontramos en la Escritura que sí hay un protagonismo en el que enseña. Ese protagonismo, y aquí está la razón por la cual Santiago también está llamando a no hacernos maestros de nosotros mismos, a nosotros mismos, es que ese protagonismo del cual nosotros estamos hablando no es lo que busca el maestro realmente. Cuando uno busca ser maestro para tener ese protagonismo, para tener el liderazgo, para tener ser dignos de doble honor, como habla aquí Pablo, o como hablaba Pablo también, nosotros estamos basando todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo para tener la gloria terrenal, para que los demás miren y digan, ah, mira, aquí está el maestro, yo soy un buen predicador, soy un buen profesor, soy un buen lo que sea, ¿ya? ¿Es realmente ese es el espíritu que nosotros vemos en una persona que enseña para la gloria de Dios? ¿Cuál debiese ser el corazón o la disposición que debiésemos tener frente al estudio o a la enseñanza de la predicación de la palabra de Dios, del Evangelio? No es en humildad pensando que todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de Dios. ¿No es a eso lo que fuimos llamados? Y ahora yo me paro adelante y digo, yo quiero ser buen maestro y yo quiero traer y yo quiero... Y hermano, uno dice, no, pero ¿quién va a estar buscando eso? Ay, yo me recuerdo hace un tiempo atrás, conocí a una persona que cuando le decían pastor, no era de nuestra denominación, pero cuando le decían pastor y él no era pastor, él decía, profetice, profetice, profetice. Con una actitud como decir, ya me dijeron pastor, entonces como ellos creen de que lo que uno dice se cumple, claro, entonces ellos, profetice, profetice, diga que yo soy pastor, diga que yo soy pastor. Y yo miraba a esa persona, yo en ese momento todavía no era pastor, yo miraba de lejos nomás, yo miraba y decía, ¿por qué esa ansiedad? ¿Por qué esa gana? ¿Será que ama mucho al Señor y quiere servir al Señor? Y no, es porque toma el liderazgo. El pastor en esta iglesia toma un papel casi de gerente de las congregaciones. Entonces ellos administran y mandan. Claro, después cuando uno va viendo, por eso quiere ser pastor, claro, si es jefe, es el que manda en la congregación. Entonces cuando el espíritu, el corazón está puesto en lo que yo puedo obtener como ganancia a través de la enseñanza, a través de esta autoridad pastoral, podríamos decirle, Santiago dice, tengan cuidado, analicen su propio corazón y no fuercen el hecho de ser maestros. Ojo aquí, porque hasta este punto todos podríamos quedar un poquito cohibidos y decir, entonces no me conviene nada mucho enseñar. La Jocelyn, por ejemplo, hoy día le toca la enseñanza de mujeres. Ella podría decir, pastor, toma, te toca a ti, tú dijiste que no nos vamos maestros. Bueno, Jocelyn, lea por favor 1 Timoteo 3, 1 y 2. Es del 1 al 7, pero estamos resumiendo en el capítulo 3, versículos del 1 al 2 solamente, para que entendamos la idea. 1 Timoteo. Tito, capítulo 1, versículo 6, dice algo muy similar. Pablo está hablando, estas cartas pastorales, tanto la de Timoteo como la de Tito, instruyendo a cuáles son los deberes del maestro, del obispo. ¿Qué dice 1 Timoteo 3, 1 y 2? ¿Escucharon? Si alguno anhela obispado, ¿qué más? Buena obra desea. Entonces alguno podría decir, pero obispado no tiene que ver con enseñanza. ¿Qué más dice Jocelyn? Pero es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, ahí. ¿Apto para qué? Enseñar. Apto para enseñar. ¿Qué está diciendo acá? Que el que quiere ser maestro anhela una buena cosa en su corazón.
El que quiere ser maestro para glorificar a Dios, buena cosa desea en su corazón. El que quiere ser maestro para instruir a la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo, buena cosa desea. El que quiere servir con los dones que Dios le ha entregado, buena cosa desea, pero el que quiere servir para obtener notoriedad, para obtener un rango, para obtener ganancia de lo que está haciendo, hermano, se está haciendo culpable a sí mismo, está cargando sobre sus hombros una cruz que no puede llevar. Santiago continúa diciéndonos, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Entendiendo entonces de que no es que despreciemos la enseñanza, no nos alejemos de ser maestros, sino que el corazón con el cual nos presentamos a servir sea el correcto, sea el adecuado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Santiago va a continuar diciendo, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Quiénes recibirán mayor condenación? Según Santiago, ¿quién recibe mayor condenación? Mateo capítulo 5, verso 19 dice lo siguiente, el Señor Jesús hablando de la ley, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué es esto? Es la responsabilidad del que enseña. La responsabilidad que se le ha entregado al que se le ha dado mayor autoridad. ¿Recuerdan el caso de Moisés? Lo saco a colación porque lo mencionamos ese día en la mesa. Alguien lo preguntó, no me recuerdo quién, pero sé que alguien lo preguntó. ¿Se acuerdan? ¿Por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Pero si solo le pegó a una roca. Dios le dijo, háblale. Y el que hizo, le gritó y la golpeó con la vara que él tenía. Y no pudo entrar. El Señor Jesús, hablándole a los escribas y los fariseos hipócritas, le dice, ustedes recorren cielo, tierra y mar. Bueno, cielo yo lo estoy agregando, pero recorren tierra y mar, todo. ¿Para qué? Para ser un prosélito, para ser un seguidor. Pero cuando lo hacen seguidor de ustedes, lo hacen doblemente digno del infierno. Parafraseando nuevamente al Señor Jesús, el que haga caer a uno de mis pequeñitos, ¿qué es mejor? Átese una piedra de molino al cuello y láncese al mar. Eso es mejor que lo que recibirán por hacer caer a uno de esos pequeñitos. Por enseñar de manera incorrecta. Ahora entendemos entonces el verso número 2 cuando dice, porque todos ofendemos, todos nos equivocamos. Por eso es necesario que el cristiano tenga un dominio propio en su lengua, en lo que va a decir, en cómo se va a expresar. Si no existe eso, ten cuidado porque mayor condenación es si además tú eres un maestro. Y si como maestro tú estás enseñando lo que es equivocado, lo que es erróneo, por razones equivocadas en tu vida, ten cuidado. Hay una mayor responsabilidad a aquellos que han recibido el llamado para enseñar. Ahora como iglesia ustedes tienen una responsabilidad. ¿Saben cuál es? Discernir a los buenos y a los malos maestros. Ya la Biblia deposita la responsabilidad en el maestro. No se hagan maestros, no comiencen a hablar lo que no saben, porque todos nos equivocamos, todos podemos errar.
Pero si ustedes están errando por una cuestión incluso del corazón equivocada, le añaden más responsabilidad, añaden mayor responsabilidad sobre tus hombros. Ahora, lo que yo les decía de la iglesia, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Se lo dije recién. Poder discernir a los falsos maestros de los verdaderos maestros. Lo que me están enseñando tiene validez bíblica, tiene fundamento bíblico. Estamos enseñando la sana doctrina del evangelio. Estamos diciendo que al pecador le estamos confrontando con su pecado, diciendo somos pecadores, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero en Cristo Jesús hemos sido vivificados. ¿Estamos enseñando el evangelio correctamente? ¿Estamos hablando lo que la Escritura nos ha instruido por tanto tiempo de manera correcta? ¿O queremos solo la autoridad? ¿O queremos solo la notoriedad? La ganancia que podemos obtener. ¿Cuántos años las iglesias han sido apuntadas con el dedo por esta misma razón? Porque hombres y mujeres sin escrúpulos se paran en el púlpito solamente para obtener las ganancias que esa iglesia les puede entregar. ¿Cuántas veces nosotros, los pastores, hemos sido apuntados con el dedo por causa de aquellos que se hacen ricos a costa de la fe? Que tienen a los hermanos solamente como un empleado más dentro de su corporación, dentro de su industria. Todos podemos equivocarnos, pero el que enseña algo incorrecto, el que arrastra a otros en su enseñanza, arrastra sobre sí el peso de una condenación mayor. Es una responsabilidad que se ha otorgado a aquellos que son parte del cuerpo de Dios. Por lo tanto, Santiago, en amor pastoral, está llamando de esta manera, diciéndoles qué cosa. No hagan lo equivocado. No hagan lo que les estamos explicando que no hagan. No busquen las ganancias deshonestas. No busquen ser maestro para obtener lo que ustedes quieren obtener. Busquen el real énfasis que es ser maestro. Glorifiquen a Dios, lleven a Dios al resto del mundo, que los oídos se impregnen de la enseñanza del evangelio. Ese es un buen maestro, y el que desea esto, buena cosa desea. El que anhela ser obispo, el que anhela ser maestro, el que anhela enseñar a otros, buena cosa haga, pero hágalo por la razón correcta. Hágalo realmente por lo que vale la pena. La razón por la cual se arrastra mayor condenación es por lo que arrastran, a los que arrastran con ellos. Ahora, lo hemos dicho en otras oportunidades, Apocalipsis nos hace mención de esto. La iglesia es responsable también de tener buenos o malos maestros. Cuando la iglesia permite que existan malos maestros dentro de la congregación, es una iglesia que no ha entendido realmente el mandato bíblico. Porque la Biblia a mí también me llama a, se me fue el término correcto, pero es oponerme, para ocupar la palabra, no me recuerdo el término, oponerme, resistir a los falsos maestros. La Biblia me da no solo la autorización, me da el mandato divino de yo oponerme frente a los falsos maestros. Por lo tanto, el llamado acá que hoy día estamos haciendo, para resumir, entendiendo de que todo lo que nosotros decimos somos responsables, mayor aún
para los que se hacen maestros, entendemos de que esa responsabilidad es para el que se hizo maestro, pero al mismo tiempo también es de la iglesia, en permitir o no permitir que ese maestro siga adelante enseñando la buena doctrina o la mala doctrina. Por lo tanto, pidamos a Dios, como nos dice en el capítulo 1, sabiduría. Y si esta faltase, pídala con más fe, porque el Señor la va a entregar. Por lo tanto, hagámonos responsables de lo que el Señor también nos ha entregado. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Que el Señor bendiga a su iglesia. Vamos a orar.